Bueno, podríamos empezar por una reflexión un tanto filosófica, ¿no? De que la especie humana entiendo que es la máxima manifestación de la materia, un producto de miles de años de evolución que ha generado un ser pensante y actuante. Pero esta evolución no ha sido lineal, sino dinámica, no en línea recta, sino en una curva ascendente. Esta evolución permanente y contradictoria nos ha traído a un mundo marcadamente clasista, con una inconmensurable capacidad tecnológica y productiva. Ahora mismo la humanidad está en una encrucijada. Mientras su desarrollo tecnológico le ha dado una capacidad productiva infinita en un mundo finito en energía laboral y recursos naturales, su subdesarrollo político ha traído una sociedad sustentada en la explotación de una mayoría y en los privilegios de una minoría. En este mundo hay una pugna por el control económico del planeta que ha llevado al desarrollo militar sostenido de los estados más poderosos y el riesgo de llegar a un enfrentamiento directo para zanjar el liderazgo económico del mundo es completamente real, y como entre ellos, como entre estos países, la capacidad nuclear es tal, no permite que pudiera haber perdedores en una guerra convencional, lo que nos pone ante el peligro de un conflicto atómico que lleve al fin de la humanidad. Desde la revolución neolítica, como podría ser de otra manera, la humanidad ha estado dominada por sociedades clasistas. Depuis la révolution néolithique, l'humanité est dominée par des sociétés de classe. Pero desde hace muy poco tiempo, en términos históricos, desde finales del siglo XVIII, Depuis très peu de temps, depuis un siècle, la mayor parte del mundo aún vivía en una economía de subsistencia. Pero desde el siglo XIX, algunos estados europeos, como il y a plusieurs pays européens, Gran Bretaña, comme la Grande-Bretagne, Holanda, Hollande, Francia, France, lideraron el desarrollo económico del mundo qui ont mené le développement économique a través del capitalismo industrial, capitalisme industriel, un modelo económico que explota sin límites a la vez la energía humana y los recursos naturales y que tiene, como sabemos, a la burguesía al timón. Capitalismo, burguesía y proletariado eran parte de un todo inseparable. Capitalisme, bourgeoisie et prolétariat sont partie de tout inséparable. Hasta la llegada del socialismo revolucionario. Jusqu'à l'arrivée du socialisme révolutionnaire. Como sabemos, a mediados del siglo XIX, Marx le dijo a la clase trabajadora que tenía que tener su propio partido político para ejecutar su propia política. Un partido que solo podía depender de la propia clase trabajadora, que de la clase ouvrière, con el objetivo estratégico de tomar el poder, derrocando a la burguesía y expropiando a los expropiadores. Marx nos dijo que la emancipación de la clase obrera debe ser obra de los obreros mismos y que la sociedad por la que luchan es para emancipar al conjunto de la humanidad, ya que la lucha es, y cito literalmente, es por el establecimiento de derechos y deberes iguales y por la abolición de todo dominio de clase. Y que esta lucha, si bien cada fracción nacional de la clase obrera la tiene que empezar en su propio país, tiene una dimensión internacional, ya que la emancipación del trabajo, y vuelvo a citar literalmente, no es un problema nacional o local, sino un problema social que comprenda a todos los países,
De ahí la consigna política internacionalista de proletarios de todos los países unidos, que señaló Marx como una imperiosa necesidad para la clase trabajadora. Pues será Lenin quien lo ponga en su justa práctica, siguiendo, obviamente, como todos sabemos, el consejo de Marx, del que Lenin era un apasionado y metódico alumno. Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, Lenin va a crear el partido por excelencia de la clase trabajadora, un partido de revolucionarios profesionales, esto es, de mujeres y hombres dedicados a tiempo completo a la tarea de organizar y concienciar a la clase trabajadora. Este partido será conocido en la historia como el Partido Bolchevique, y su éxito político fue rotundo. En octubre de 1917 llevará a la clase trabajadora a la conquista del poder político en el estado más extenso del planeta, Rusia, un hecho sin precedentes en la historia universal, que solo tenía el breve precedente de la Comuna de París en 1871. Si con Marx hay un antes y un después en las ciencias sociales, con Lenin hay un antes y un después en la política. Si desde Marx ya se sabe que la explotación de la clase trabajadora en el capitalismo tiene el epicentro en el trabajo no pagado, desde Lenin ya sabemos que la conquista del poder político por la clase trabajadora no es una utopía, sino un hecho histórico. Los plumíferos demócratas, reaccionarios y fascistas, que tienen por referentes distintos regímenes políticos, aunque, como nos informan los hechos, en nuestros propios estados o países en los que vivimos, pueden convivir perfectamente todos juntitos en la democracia republicano-monárquica, pero en cambio tienen el mismo régimen económico, el capitalista, como referente, que en último extremo es lo que cuenta. Estos plumíferos demócratas, reaccionarios y fascistas están obsesionados con presentar a Lenin como el padre político de Stalin. La jugada política es clara. Como los crímenes del stalinismo son archiconocidos, si se vincula a Lenin con Stalin, al comunismo con el stalinismo, se desacredita al comunismo como concepción estratégica para la emancipación de la humanidad. Y así las democracias y las religiones serán el sustento político y espiritual de las mayorías sociales. De esta forma, los estallidos sociales tipo 15M y las primaveras árabes nunca desembocarán en una revolución, es decir, en la conquista del poder por la clase trabajadora y los demás sectores populares. Y tenemos que tener muy en cuenta que después de la explosión social sin objetivos políticos, no solo vuelve la calma por el cansancio producido en las masas de un caminar sin horizonte estratégico, sino que genera la desmotivación política de al menos un par de generaciones. Aunque los plumíferos demócratas, reaccionarios y fascistas están instalados en la mentira consciente, hoy se sabe perfectamente que Stalin es el mayor asesino de comunistas de la historia, que asesinó a Trotsky, el continuador político de la línea estratégica de Lenin, y a todos los demás camaradas de Lenin, a los bolcheviques leninistas y a la generación de octubre, esas y esos jóvenes camaradas soviéticos que estaban llamados a liderar la lucha por el socialismo en la Unión Soviética y en unión con sus camaradas de la Internacional Comunista, la lucha
por el socialismo en Europa y en el mundo. Pero no importa que los hechos los conozcan los historiadores y grupos de activistas. Lo importante es que de esto, es decir, de lo que ocurrió verdaderamente en la historia, no se sepa o no se entienda nada en la mayoría social. Así se pueden decir medias verdades, tipo Stalin fue camarada de Lenin, que es una verdad, pero Stalin no fue el discípulo de Lenin. Que sea el discípulo de Lenin, eso es falso. Pero querer ligar que Lenin y Stalin fueron camaradas y que Stalin se apoyó en Lenin, permite un aparente discurso lógico que viene a sustituir al dinámico relato histórico. O sea, el cinismo viene a sustituir a la reflexión. Lo que la historia nos enseña es que el stalinismo sustituyó al bolchevismo por diversos factores concatenados. La muerte política de Lenin por enfermedad en 1923, cuando se disponía a destituir a Stalin como secretario general del partido. El cordón sanitario que implementaron los gobiernos de Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos a la rusa de los soviets. Y el fracaso de la revolución en Alemania, en la que estaban depositadas, como todos sabemos, las esperanzas de los bolcheviques por su gran importancia económica y social. La victoria de la Unión Soviética sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial trajo la consolidación del stalinismo, pero esta victoria se había hecho a expensas de un gran sacrificio en bienes y vidas del pueblo soviético. Cuando la Alemania nazi el 22 de junio de 1941 invadió la URSS estaba muy debilitada a nivel militar por las purgas que Stalin había llevado en la cúspide y en la columna vertebral del ejército soviético. Y esta purga la pagó el conjunto del pueblo soviético en vidas y bienes, como ya hemos dicho antes. Pero esta victoria sobre los nazis le permitió a Stalin reanudar la represión estructural a través del Gulag, creado en los años 30, y que solo concluyó con la muerte de Stalin en marzo de 1953. A partir de aquí se darán 3 etapas en el caminar de la URSS, comenzando por el deshielo de Khrushchev, seguido por el estancamiento de Brezhnev, y concluyendo con el derrumbe presidido por Gorbachev en diciembre de 1991. Pero el derrumbe de la URSS no fue solo el derrumbe de un Estado. La implosión de la Unión Soviética no solo llevó al derrumbe de la URSS y de todas las democracias populares, sino también al derrumbe político de los PCs y a las organizaciones de la izquierda revolucionaria y a una caída brutal de la subjetividad política de la clase trabajadora a nivel planetario. Una caída tan brutal de la subjetividad política que hoy mismo, 2022, la clase trabajadora tiene su conciencia política a su nivel más bajo desde el nacimiento del movimiento obrero allá por la segunda mitad del siglo XIX. Por lo tanto, recuperar la conciencia política, la subjetividad de la clase trabajadora, su reafirmación como sujeto histórico de cambio, es hoy vital si se quiere que la humanidad tenga un futuro sustentado en la eliminación de toda explotación y de toda discriminación. Si bien el partido bolchevique en origen está vinculado a la figura de Lenin porque fue su creador y su estratega, la simbiosis política creada en la Revolución de Octubre de 1917 entre Lenin y Trotsky llevó a que a nivel popular, en la Rusia de los soviets y en otras partes
del mundo se le llamase al partido bolchevique el partido de Lenin y Trotsky. Tres características fundamentales señalan la personalidad del partido bolchevique: la militancia revolucionaria, la democracia interna y una dirección presidida por el mayor estratega político de la clase trabajadora que hasta ahora ha dado la historia. Sin Lenin es inconcebible el partido bolchevique porque él lo organizó y lo dirigió. Sin su determinación y claridad estratégica, el partido bolchevique tal y como lo conocemos no hubiese existido. Lenin entendía que el partido era la palanca para mover el mundo, para derrocar a la burguesía y poner a la clase trabajadora en el timón político de la sociedad. Este entendimiento lo ratificó el proceso histórico, porque sin los cuadros políticos del partido bolchevique, la Revolución de Octubre no se hubiese dado, no hubiera sido posible. Y esa palanca revolucionaria, que era el partido, la curvaba al máximo su estratega. Él fue el que le propuso al partido los giros tácticos y su militancia revolucionaria la que posibilitó esos giros. La simbiosis entre el estratega y los cuadros revolucionarios del partido bolchevique posibilitaron el triunfo en la Revolución de Octubre y en la Guerra Civil. Una infernal guerra civil posibilitada por el apoyo que los gobiernos de Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos le prestaron a los blancos, financiándolos, armándolos y ocupando franjas del territorio de la Rusia de los soviets. Pero si la conciencia estratégica de Lenin fue la que trajo la determinación táctica que posibilitaba los giros necesarios, esta conciencia estratégica descansaba en una espiritualidad revolucionaria absoluta, la idea de poner a la especie humana en el camino de la emancipación, de la erradicación de toda explotación y discriminación a través de la lucha política liderada por la clase trabajadora y su partido político. Hoy es muy importante señalar que en el momento en que se dio la revolución, la clase trabajadora de toda Rusia era socialmente minoritaria. El sector mayoritario de la población de toda Rusia era el campesinado, teniendo una gran importancia económica y social, lo que podríamos denominar el campesinado medio. En cambio, hoy en día, sobre el papel, la cuestión parece más sencilla para la clase trabajadora, ya que esta es la clase mayoritaria en todos los países capitalistas. Como sabemos, la clase trabajadora no la componen solo los obreros industriales, el clásico proletariado y los jornaleros agrícolas, sino todas las trabajadoras y trabajadores del sector servicio, hostelería, banca, comercio, y las trabajadoras y trabajadores de todo el sector público, sanidad, educación, administración. En un texto de Engels de noviembre de 1847, titulado Principios del Comunismo, ya se aclaraba que, y cito literalmente, el proletariado es la clase social que consigue sus medios de subsistencia exclusivamente de la venta de su trabajo y no del rédito de algún capital. La confusión terminológica que utilizan los grandes medios de comunicación pues es una confusión política interesada para impedir que la clase trabajadora tenga conciencia de que es la mayoría social. Anotar también que además de que la clase trabajadora se incrementó en el seno de los países capitalistas clásicos, también se incrementó de manera exponencial en el mundo entero, de tal forma que países que en la época de la Revolución de Octubre de 1917 eran colonias, hoy son estados con una población trabajadora extraordinariamente numerosa, como son los casos bien conocidos de China, India y Brasil. En resumen, las trabajadoras y trabajadores son más numerosos que nunca y su organización política en sus propios partidos posibilitaría la conquista del poder con relativa facilidad. Aclaremos que sin partido revolucionario no puede haber revolución.
Dicho de otra manera, Dit d'une autre manière, sin el Partido Revolucionario de la clase trabajadora, révolutionnaire de la classe ouvrière, los estallidos sociales, por muy fuertes y numerosos que sean, no desembocarán en la toma del poder por parte de las trabajadoras y trabajadores. La burguesía y sus políticos soportarán una y mil movilizaciones populares si éstas no tienen un objetivo político claro, conquistar el poder. tant qu'elles n'ont pas commandé. Así, si sobre el papel la cosa parece sencilla, La chose paraît simple, dada la enorme masa obrera existente en la realidad histórica, la cosa es más compleja donc porque, historique, porque al amparo del derrumbe de la URSS, la ideología dominante ha hecho estragos en la subjetividad política de la clase trabajadora. Si bien Trotsky ya había advertido reiteradamente en el programa de transición que, y cito literalmente, que la crisis histórica de la humanidad se reduce a la dirección revolucionaria, o dicho de otra forma, que la crisis de la dirección del proletariado se ha transformado en la crisis de la civilización humana. Pues bien, esta crisis se ha acentuado hoy por los efectos políticos planetarios de la implosión de la Unión Soviética. ¿Cómo se construye el partido? Este proceso tiene que partir de la propia realidad nacional, ya que ésta tiene sus propios grupos políticos y movimientos sociales. Entiendo que en el Estado español se podría empezar por la construcción de un frente de izquierda anticapitalista. La ventaja que en principio tiene un frente es que no supone una fusión orgánica entre grupos políticos teóricamente afines, pero con militancias diferentes y movimientos sociales diversos. Un frente así sería como un parlamento de la clase trabajadora y de los movimientos sociales, donde se debatiría el programa y se elegiría a las personas que los representarían. Un trabajo común en las luchas y en el frente iría dando nacimiento a una organización más cohesionada y a fusiones orgánicas. Es un proceso complejo, pero muy estimulante y necesario para rearmar políticamente a la mayoría social. ¿Qué partido necesita la clase trabajadora? Hay dos elementos imprescindibles, uno como herramienta y otro como muestra para el futuro. El Partido Revolucionario le es imprescindible a la clase trabajadora por dos funciones trascendentales. La cohesiona y le da un horizonte político. La clase trabajadora no es una clase social y políticamente homogénea. Las diferencias entre sus partes vienen tanto de los diversos trabajos que las trabajadoras y trabajadores hacen en la sociedad capitalista como en el nivel político adquirido. El partido cohesiona ideológica y políticamente a las diversas capas obreras al darles una concepción del mundo y un horizonte estratégico comunes. La clase trabajadora es el sujeto histórico de cambio y su futuro es la conquista del poder político. Al mismo tiempo, el partido que tenemos que construir tiene que ser un apunte de la sociedad que queremos conquistar y por lo tanto tiene que tener una democracia interna exquisita, puntillosa, purista. Sin democracia no puede haber partido revolucionario, las normas democráticas claras, debates sin cortapisas y aceptación de las decisiones mayoritarias. Después, como el partido tiene que someter a examen el camino táctico tomado, se verá si lo decidido ha sido lo correcto o hay que cambiar de táctica. El debate solo puede tener un objetivo: escoger el mejor camino táctico, aunque sabiendo que inclusive una decisión bien debatida puede resultar errónea. El debate entre camaradas es como la subida de una empinada escalera escalón a escalón en la que un camarada se apoya en el otro. La izquierda revolucionaria no se puede contentar con un quehacer contestatario en infinidad de conflictos sociales y con la conquista de representantes sindicales y comités de empresa. La izquierda revolucionaria tiene que participar en los procesos electorales no solo con el ánimo de dar a conocer su programa político, sino con la intención clara de alcanzar peso político en el Parlamento burgués, con el objetivo de convertirse
en el portavoz de las luchas del movimiento obrero y de los movimientos sociales y de exponer a nivel de masas el programa político. La izquierda revolucionaria, además, tiene que ser útil para el desarrollo de la vida cotidiana de la clase trabajadora. Tiene que exigir medidas reformistas aquí y ahora para mitigar la explotación y la discriminación en los sectores populares. No hay que tener miedo a las reformas, ya que, como nos aclaró Rosa Luxemburgo en Reformismo Revolución, para las y los marxistas la reforma es solo un medio en la lucha de clases y no un fin en sí mismo. Y un último apunte en esta cuestión. Téngase en cuenta que si solo entre aquellas personas que se denominan revolucionarias se conocen los hechos y las herramientas que hay que utilizar para acabar con el capitalismo, es como no tener ningún conocimiento porque no se influirá nada en la vida política de la sociedad. Para la militancia marxista, los conocimientos son para transformar el mundo, no para dar clases eruditas. Ya aclaró Marx en 1845 en las tesis sobre Feuerbach que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. La consigna o acabamos con el capitalismo o el capitalismo acabará con nosotros no tiene nada de retórica, es de una obviedad aplastante. Si a la explotación asalariada y a la discriminación sistemática le añadimos los efectos que genera el cambio climático, como son las olas bruscas de frío, calor y incendios terroríficos, o tormentas, inundaciones bíblicas y pandemias como la que ya hemos tenido, tenemos un panorama nada halagüeño. Si a todo esto le sumamos el peligro real que se avecina de un enfrentamiento militar directo entre China y los Estados Unidos, el panorama es francamente amenazador. Enfrentar todo este paquete de problemas solo se puede hacer desde una perspectiva socialista, ya que el objetivo básico del socialismo es que la mayoría social viva más tiempo y en mejores condiciones, por lo que la solidaridad en el seno de la comunidad y la hermandad entre los pueblos es el camino a seguir. Así, un trabajo digno y fijo, vivienda, educación, sanidad y ocio son derechos básicos. Para conseguir todo esto, la clase trabajadora tendrá que conquistar el poder, trazar un plan central que marque las líneas a seguir y que el conjunto de la clase ejercite la autogestión para llevarlo a buen puerto. En una sociedad realmente democrática, esto es socialista, la economía irá bien si la mayoría de la población vive bien. La historia no tiene un camino trazado de antemano. No hay nada de teleológico en la marcha de la humanidad, ya que ésta no tiene ningún fin predeterminado. El pasado pudo ser de otra manera y el futuro está por escribir. Hoy la importancia que tiene la clase trabajadora en el conjunto del planeta es tal que el camino que tome la humanidad dependerá de ella, bien por acción o por omisión. Un viejo lema nos puede ayudar a coger el camino correcto. Ni Dios, ni rey, ni patrón. Ni Dieu, ni roi, ni patron. Muchas gracias, camarada. Merci beaucoup.